Ahora me gustaría presentaros a la siguiente ponente. Es joven, es activista medioambiental y tiene unas ganas enormes de cambiar el planeta. Sus fuerzas las dirige en denunciar el estado de suciedad de los mares, aunque sobre todo del más cercano a nosotros, del Mediterráneo, y en intentar cerrar los delfinarios en España, donde tenemos secuestrados a delfines y cetáceos. Pido a Inma Saranova, directora de Ibiza Preservation y miembro del equipo promotor del Foro Marino, que suba al escenario junto a Olivia Mandel. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, como diría Bisbal, lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas? ¿Muy bien? Bueno, ¿cómo lo vais viendo? A mí me gustaría, Olivia, antes de empezar a entrar en materia, agradecerte a ti tu presencia, a nuestra anterior invitada, y agradecer también a todas y todos los chicos y chicas que habéis venido hoy a poneros un poco al día de algunas iniciativas como esta de la que vamos a hablar, y también, bueno, a explicarnos cositas como las que habéis hecho últimamente, que tampoco están nada mal. Así que un aplauso para ella y un aplauso para todos vosotros también. Bueno, voy a presentar a Olivia Mandel, que seguramente la conocéis, pero por si acaso. Bueno, tiene 16 años, me han dicho, recién cumplidos. Sí. Muy bien, menuda trayectoria, hija. Esto es, sí que, vamos, meteórico. Su cumple fue el día 17 de abril y a pesar de su juventud es una activista medioambiental reconocida tanto aquí en España como fuera de nuestras fronteras. Está luchando por conseguir un Mediterráneo libre de plásticos, que de eso aquí en Ibiza sabemos mucho, ya sabéis, y unos océanos que estén libres de basuraleza. Además, es una defensora de los derechos de los animales marinos y trabajas, ¿verdad?, para conseguir el cierre programado de los delfinarios en España. De hecho, tienes una campaña en change.org que es apuntarla, hashtag no es país para delfines. Lo tiene ahí, bien, no es país para delfines, acordaros, para conseguir que los delfines, las orcas y otros animales pues no estén encerrados en acuarios para exhibiciones. Y ya has entregado al Congreso, ¿verdad?, de los diputados más de 150.000 firmas solicitándolo. Buen trabajo, claro que sí. Además, en 2019, con 12 años, ojo, con 12 años, creó un utensilio para limpiar de microplásticos la superficie del mar que se llama Jelly Cleaner. Y además está muy bien, se llama así el utensilio, porque lo podéis fabricar vosotros también, lo puede fabricar cualquiera utilizando materiales reciclados que podemos encontrar en nuestras casas. Y bueno, por su trabajo tiene reconocimientos, como por ejemplo, ser embajadora del Pacto Europeo por el Clima de la Comisión Europea. Ya veréis, ya veréis. Es embajadora marina para la ONG internacional Wild Foundation, colabora con World Animal Protection International, Storyteller para National Geographic España, Ocean Hero en la España Azul, junto al explorador Nacho Dean, y además fue premiada por su lucha contra el plástico en los océanos en el Sustainability Day 2022 en Madrid, y en 2021 le concedieron el Premio Internacional del Instituto Jane Goodall Global, entre otros muchos premios. Bueno, muchas gracias ahora sí de nuevo por acompañarnos, y yo ya me voy a callar, que he hablado un montón, así que me gustaría mucho, yo te voy a dejar aquí sola en el escenario un ratito, que nos presentes los trabajos que estás realizando, ¿verdad?, en estos momentos, para que después podamos seguir hablando un poquito. Gracias. Gracias. Para empezar, hola a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar aquí porque, a ver, al final compartimos un vínculo único, ¿no?, que es esta, lucha para intentar que el Mediterráneo esté más limpio, sea más sano y al final esté más libre de todas estas montañas de basura que cada vez lo están inundando más. Nuestro mar Mediterráneo, como ya sabéis, es un mar cerrado, ¿no? Lo rodean más de 18 países y cada vez tiene más basura, más plásticos, que de hecho el 95% de todas estas basuras son plásticos. Pero hay un problema aún más grande, que son los microplásticos, seguro que lo habéis escuchado, y están en todas partes. De hecho, todavía no han llegado a descubrir todos los efectos que producen, no solo en los océanos y en los ecosistemas en general, sino también en nuestro organismo. A ver, es muy frustrante, ¿no?, porque cada vez en estos últimos años el consumo ha ido aumentando, ¿no?, y esto crea, bueno, una acumulación
bueno, en varios lugares, pues también, sobre todo en los mares, en los océanos, bueno, por falta de gestión de los residuos, ¿no? Y bueno, al final, toda esta basura está ahí puesta, no ha llegado sola. Ha llegado porque nosotros, los humanos, la hemos puesto indirectamente, la hemos hecho llegar ahí, ¿no? De hecho, a ver si vamos pasando. Aquí podéis ver, pasamos otra vez. Bueno, podéis ver fotos devastadoras de playas, océanos llenos de plástico y no son agradables estas fotos para nada. Y de hecho, una bióloga de la Universidad de Cádiz dijo en una entrevista que todas las tortugas que estudiaron tenían microplásticos en sus organismos. Bueno, pero nosotros tenemos un superpoder muy fuerte, ¿no? Que es el poder de nuestro consumo, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, ¿no? O sea, podemos controlar lo que compramos, lo que comemos, ¿no? Al final, si, por ejemplo, si tú apagas la luz cuando sales de tu cuarto, ya estás ahorrando energía y esto ya estás poniendo una semilla para el cambio. Y bueno, con toda esta preocupación por el mar Mediterráneo y después de una exposición en Nueva York sobre el impacto del cambio climático, volví a Barcelona muy tocada, muy inspirada, muy pensativa y bueno, decidí investigar sobre el impacto de los plásticos en nuestro mar Mediterráneo. Bueno, entonces investigué y me di cuenta de esto, que los microplásticos eran un problema aún más grande y decidí actuar y creé la Jelly Cleaner, que es un utensilio, pasamos, otra, es un utensilio, que lo veis ahí en la foto, que limpia microplásticos de la superficie del mar. Está hecho con materiales reciclados que todos tenemos en casa y no lo hice como una obra de ingeniería, porque obviamente no soy ingeniera, tengo 16 años y no soy ingeniera, ¿no? Entonces, básicamente son botellas de agua de plástico recicladas y medias viejas de ballet. Ese utensilio lo puedes arrastrar tanto en la orilla de la playa como está en la foto caminando, incluso lo puedes atar a un paddle surf, a un kayak o incluso nadando. Yo creo que la parte más importante de la Jelly Cleaner, aparte de obviamente recoger todos estos microplásticos, es su capacidad de concienciar, ¿no? O sea, yo cuando voy a la playa con la Jelly Cleaner no es una cosa muy normal de ver al día a día. Entonces la gente me mira con una cara rara y me dice, pero ¿qué es esto, no? Y yo, al explicarles qué es la Jelly Cleaner, cuál es su función y concienciarles acerca del lamentable estado de nuestros mares, pues bueno, ya les estoy ayudando a pues, que ellos también puedan concienciar a sus amigos, a sus familiares, y ahí es cuando creamos una cadena de conciencia y es como podemos así marcar una diferencia, ¿no? Y bueno, yo creo siempre que el activismo lo he llevado dentro, ¿no? De pequeña jugaba con mis juguetes a crear lugares donde hoy en día se llaman santuarios marinos, seguro que lo habéis escuchado. Jugaba a que salvaba un animal por aquí, apagaba un incendio para allá. Y bueno, mi activismo no irrumpió hasta los 12 años cuando creé la Jelly Cleaner. Pero bueno, siempre soñé con ayudar al planeta, a los animales, porque siempre he sentido una vinculación muy fuerte al Mediterráneo, sobre todo. Mi animal favorito es el delfín. Y bueno, cuando tenía 4 o 5 añitos más o menos, el colegio me llevó a ver un espectáculo de delfines en el Zoo de Barcelona. Y claro, para una niña de 4 años, ver a su animal favorito en vivo y en directo era, wow, lo estoy viendo ahí, es un delfín, no me puedo creer. Pero, claro, yo siempre había visto a los delfines en libertad, tanto en documentales, en libros, en películas. Y salí de ese espectáculo con un sentimiento un poco contradictorio, ¿no? Entonces llegué a casa y le dije a mis padres, ¿estos delfines se van a casa después del espectáculo como yo? Y obviamente la respuesta es clara. Me dijeron, tú sí que vuelves a casa, pero ellos no. Y fue ahí cuando me di cuenta de que esto no estaba bien y que en un futuro me dedicaría a intentar ayudarlos. En 2020, tenía 13 años, lancé mi primera campaña en change.org pidiendo al Zoo y al Ayuntamiento de Barcelona que trasladaran a los 3 delfines que quedaban en el zoo, que justamente eran los que yo había visto en el espectáculo cuando tenía 4 o 5 años, es decir, que seguían ahí todos estos años,
para que los trasladaran a un santuario marino. En unos meses la campaña recibió más de 50.000 firmas, pero se ve que no fue suficiente porque estos delfines fueron trasladados no a un santuario marino, sino a otro zoo en Atenas, en Grecia. Obviamente podéis imaginar que estaba muy decepcionada, muy frustrada, pero saqué fuerzas para seguir investigando sobre el cautiverio en España. Y entonces me di cuenta de un dato. Vi un dato que era: España es la mayor cárcel de delfines de toda Europa. Es decir, España es el país en Europa con más delfines y cetáceos en cautiverio y el sexto país a nivel mundial con más delfines y cetáceos encarcelados después de países como Estados Unidos, Rusia o China. Datos que me dejaron muy tocada, muy impactada y decidí crear mi actual campaña No es país para delfines, que espero que después todos la firméis porque necesito más firmas, todo y que ya tengo más de 155.000 firmas en change.org. Necesito más para poner presión a los políticos para que esta ley del cierre programado de delfinarios en España sea posible. Entonces, yo intento poner mi granito de arena en todos estos proyectos que llevo a cabo y los que seguiré haciendo, ¿no? Para mi futuro, para nuestro futuro, para el futuro de mi hermano y para el futuro de las siguientes generaciones, para asegurarnos que nuestro planeta esté sano, esté limpio, ¿no? Porque al final, sin ecosistemas limpios no podemos sobrevivir, sin animales tampoco, y sin océanos aún menos. Los océanos nos dan el oxígeno que respiramos, ¿no? Entonces, muchos me preguntaréis, pero ¿cómo puedo ser yo activista? Entonces, muchas cosas. Este es el QR, por cierto, que después os lo pondré, y si no, en mi espalda después también lo podréis escanear. Pasamos. Pues muchos piensan, vale, sí, tú haces todas estas cosas, pero ¿cómo puedo ser yo activista? ¿Cómo puedo hacer yo algo para intentar poner mi granito de arena? Pues al final, ser activista es actuar por algo que te apasione, ¿no? Por algo por el que lo que sientas curiosidad. Al final, son acciones que a ti te muevan por dentro, que te sientas bien haciéndolo, ¿no? Y que veas que es algo de lo que necesita un cambio. Yo encontré que había muchísimos delfines en cautiverio en España y decidí intentar encontrar una solución a ello. Tenéis que encontrar esa cosa que os motive realmente, ¿no? Al final, todo empieza con nuestros hábitos, con nuestro consumo. Os voy a hacer una pequeña actividad, es muy corta, espero que todos participéis. Imaginaros que llegáis a casa, vais al baño y os encontráis que la bañera está sobrepasada con agua y todo se está mojando y sigue cayendo agua y agua y agua. Levantad la mano, ¿quién iría corriendo a buscar un mocho? O sea, una fregona. Y ahora levantad la mano, ¿quién apagaría el grifo? Muy bien. Veo que lo tenéis claro. Pues eso, hemos de ir a la raíz del problema, ¿no? En este ejemplo sería apagar el grifo para que no saliera más agua, ¿no? Pero en el caso del día a día sería saber lo que consumes, ¿no? O sea, en vez de pedir una bolsa de plástico en el supermercado, tráete tu bolsa de tela. Comprar menos fruta que venga en plástico. Pequeñas acciones que de verdad pueden marcar la diferencia. Y yo os invito hoy a todos que seguramente vosotros estaréis más concienciados que la mayoría de jóvenes, ¿no? Porque muchísimos tienen esta venda que les tapa los ojos de la realidad. Saber lo que está pasando en el mundo, sacaros la pereza de encima y actuar y moveros por algo que realmente os apasiona. El vídeo. Entonces, ahora me preguntaréis, nos has contado todo esto, pero ¿ahora qué toca? El vídeo, por favor. Bueno.
por eso hemos de cambiar las cosas y hemos de actuar porque ahora es la hora. Gracias. Ay, mírala. Justo os la había traído la Jelly Cleaner para enseñárosla, pero se me había olvidado. Así, ahora sí. Bueno, eso es, ¿no? Habíamos hablado al principio de que cualquiera puede hacerlo en casa. Explícanos un poquito cómo es esto, a ver. Esto es la Jelly Cleaner, lo que habéis visto antes en la foto. Esto va así en el mar. Estas son las medias, las botellas. Bueno, estas dos de aquí fuera sirven para que flote, ¿no? Para que esté estable. El agua entra por aquí, se filtra a través de las medias y todo el plástico, microplástico, se queda enganchado aquí en las puntas. Y esto no os lo he explicado, pero a ver, cuando yo lo usé por primera vez, porque yo lo creé y dije, bueno, vale, tengo esto, pero haremos de probarlo a ver si funciona, ¿no? Entonces yo fui durante 1 hora más o menos con el paddle surf, lo até con este hilo, y bueno, lo usé durante 1 hora más o menos, y acabé, le di la vuelta a las medias y me encontré 2 bolas, así, negras, en las puntas. Y yo pensaba, pero esto son algas, ¿qué son? Y busqué información y me di cuenta que eran los microplásticos, como son tan pequeños, se acumulan y forman estas bolas que se quedaban aquí atascadas en la punta. Entonces, solo con 1 hora ya recogí eso. O sea, imaginaros si hubiera estado 2, 3, 4, y no solo yo, sino más gente. Entonces, por eso os invito a, si tenéis, bueno, incluso vosotros, o si tenéis hermanos pequeños, es una buena actividad para hacerlo y usarlo en verano, porque realmente estamos poniendo nuestro granito de arena para intentar limpiar de microplásticos el mar. Pues claro, yo lo voy a intentar, no sé vosotros. Bueno, pues mira, ahora que hemos visto un poquito, nos has contado tú misma qué es lo que haces, lo que vienes haciendo, qué podemos hacer. Tengo yo aquí preparado unas preguntitas para ti. La primera es, ya vemos que llevas mucho recorrido, pero exactamente, ¿no? Has contado esto del tema del delfinario y tal, pero esto entiendo que te viene de toda la vida. ¿De dónde crees que le viene a la gente el interés por la naturaleza y por qué es algo que nos une prácticamente a todo el mundo? A ver, yo siempre he tenido esa pasión por la naturaleza y por los animales desde muy pequeña, y mi familia siempre está muy concienciada y al final crecer en una familia así también obviamente ayuda, ¿no? Y siempre mis padres me han explicado qué le pasa al planeta, a los animales, y siempre he tenido muchísimo interés. Y yo, de hecho, de pequeña, desde que tenía 3 añitos, bueno, iba diciendo a mis compañeros, oye, tira esto a la basura, porque si no llega al mar. Y bueno, yo iba ya desde bien pequeñita concienciando a mi manera, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que el interés al final de hacer algo para mejorar y para ayudar a los ecosistemas viene de una pasión que tienes, a lo mejor que no la conoces, pero que si buscas un poquito dentro de ti, que la vas a encontrar. Claro. Porque todos tenemos una pasión, todos dentro tenemos algo que realmente nos mueve, y que si buscáis un poco, seguro que la encontráis, y os digo que vale muchísimo la pena perseguir esa pasión e intentar luchar. Claro, porque además esto es algo que es contagioso, ¿verdad? Sí. ¿No? Una vez que entras, eres, ¿no?, una persona que al final tiene que contar, ¿no?, qué es lo que está haciendo, Exacto. qué se puede hacer, y siempre, ¿no?, Es intentar como ese sumar. efecto de cuando echas una gotita de agua a un lago Y se y crea expande. esas burbujas Sí, que sí, cada vez sí. son más grandes, pues cuando ves a alguien que está haciendo algo bien, te dan ganas de hacerlo a ti. Claro. Venga, ahora vamos a ponerte en un brete, ¿no? Una pregunta polémica, sí, salseo. No, salseo no, pero un poco una pregunta que te puede llegar a hacer alguien, ¿no? Que te diga, bueno, pero ¿por qué este afán en cerrar los delfinarios si es a lo mejor la única manera que tenemos de ver a los delfines y de conocer los delfines de cerca? ¿Tú qué le dirías? A ver, primero de todo, los delfines son animales, son seres vivos con unas capacidades increíbles. Son súper inteligentes y son seres vivos como nosotros, tienen sentimientos, ¿no? Y al final, por ejemplo, los delfines en el mar pueden nadar diariamente más de 100 kilómetros en línea recta, cosa que en un tanque obviamente no pueden hacer porque van dando vueltas todo el día, porque es al final lo que pueden hacer.
ellos tienen una capacidad que es la ecolocalización, ¿no? Son súper sensibles acústicamente y cuando, bueno, ellos se comunican con un lenguaje de más de 300 sonidos, bueno, mezclando entre clics y silbidos, y cuando se comunican en un tanque, estos sonidos rebotan contra las paredes de cemento y esto crea un efecto de eco, haciendo que se vuelvan locos, incluso algunos se han llegado a suicidar por ello. Y bueno, al final los cogen de su hábitat desde muy pequeños, y ahora que digo esto me ha recordado, os recomiendo un documental, es muy duro, pero de verdad os abre mucho los ojos, que es The Cove, que bueno, te enseña la realidad de todo la captura de los delfines, ¿no? Y bueno, básicamente los sacan de su familia, de su hábitat, los separan de sus madres. Es como si ahora alguien viene, te coge de tu casa sin ninguna razón y te mete en una jaula y te tira cacahuetes y te dice, ahora haz la rueda, ahora toca una pelota, ahora vead que nos gustaría. Pues es lo mismo que pasa con los delfines. Y al final, estos lugares donde los tienen, bueno, los delfinarios tienen básicamente, yo digo, como 3 excusas, ¿no?, principales para tenerlos. La primera, la educación. La segunda, la conservación. Y la tercera, la ciencia. Que ninguna excusa se sustenta. Para empezar, la educación. ¿Qué educativo en mostrar a un delfín que esté deprimido, estresado, saltando a través de un aro o tocando una pelota? O sea, esto no es educación, es mala educación, ¿no? O sea, si quieres aprender de un animal, tenemos tantos recursos hoy en día como documentales, enciclopedias, películas, tenemos de todo para aprender de ellos. Después, la ciencia. Jacques Cousteau, que seguro que lo conocéis, uno de los científicos marinos más importantes, dijo: estudiar a los delfines en cautiverio es como si estudiáramos a la humanidad encarcelada. La única forma de estudiar a estos o a cualquier animal, obviamente, es en libertad. Y última, la conservación. Ni las orcas, ni las belugas, ni los delfines hoy en día están en peligro de extinción. Por lo tanto, no tiene nada de sentido tenerlos ahí por la excusa de la conservación. A lo mejor en un futuro, si los seguimos capturando, podrían estar, pero hoy en día no lo están. Por tanto, 3 excusas que no son válidas. Bueno, pues yo creo que queda bastante claro, ¿no? Bueno, ahora te voy a preguntar por el futuro. Yo te veo a tope, pero hemos dicho que tienes 16 años, Sí. Entiendo que sigues estudiando. Sí. ¿Y cómo te ves en el futuro próximo? ¿Te ves estudiando alguna carrera, si es así, de ciencia, ¿no? Porque luego quiero hablar de eso también. Cuéntame, ¿qué es lo que esperas hacer? Desde pequeña tengo muy claro que yo quiero estudiar biología marina. De hecho, tengo un sueño que es crear un santuario marino en la Costa Brava y quiero estudiar a los delfines y a los cetáceos en libertad, ¿no? Porque yo creo que todavía hay muchísimas cosas que no conocemos de ellos y hay un montón de cosas que podríamos aprender. Y bueno, ese es mi sueño. Muy bien, y mira, pues como me viene al pelo esa respuesta, porque tenía aquí otra pregunta. Veo que hoy, por ejemplo, las 2 ponentes que tenemos son 2 mujeres. Hemos hablado antes también de Jane Goodall. Hemos visto todos estos ejemplos que nos ha traído también la anterior ponente, todas ellas mujeres. Y sabemos que existe un sesgo, esto es una estadística, de que en las carreras de ciencias muchas veces pues, las mujeres encontramos que pues, por H o por B pues, no son nuestra prioridad como salida profesional. ¿Qué le dirías a las chicas que pueden estar hoy escuchándonos y las que nos vayan a ver después en internet cuando colguemos todo esto que estamos hablando sobre la posibilidad de dedicarse a la ciencia siendo mujer? A ver, al final no te dediques a algo que no te gusta, ¿no? O sea, nadie te obliga a estudiar ciencia, pero, por ejemplo, a mí siempre me ha apasionado todo este mundo de los animales y sobre todo los animales marinos, y sé que quiero estudiar eso porque me interesa muchísimo. Entonces, yo creo que al final es encontrar algo que realmente te guste y que tengas curiosidad de aprender más, ¿sabes? Porque al final estudias algo y vas a dedicar años de tu vida estudiando esa cosa. Entonces, busca tu pasión, como he dicho antes, y busca ese algo que te guste. Y de verdad os animo a estudiar la ciencia porque realmente hay muchísimas cosas que todavía aprender. Claro, claro que sí. Y oye, ¿tienes algún referente, ya sea científico o en el activismo, del que nos puedas hablar y a quien tal vez podamos conocer un poquito mejor cuando salgamos de aquí? Bueno, mis referentes son Jane Goodall,
he crecido con sus documentales, igual que David Attenborough, Planeta Azul también, y Sylvia Earle, que antes ha hablado Ana, son mis referentes y desde pequeña quiero ser como ellos, ¿no? Personas que realmente han creado un cambio y están haciendo actualmente, hoy en día, siguen luchando por un mundo mejor. Muy bien. Bueno, y antes de irnos, cuéntame cómo haces para poder compaginarlo todo. El activismo, los estudios, me imagino que el ocio, salir con amigos y amigas, ¿cómo se hace eso? A ver, es un poco de hacer malabares, ¿no? Porque al final sé que tengo que estudiar, porque al final es mi futuro, ¿no? Y después tengo el activismo, al que le he de dedicar muchísimo tiempo. Y después, a más, tengo el ballet. Yo hago ballet desde los 3 años, es uno de mis hobbies, y al final tengo que ir compaginando estas 3 cosas y además también, obviamente, estar con mi familia, con mis amigos, y al final es organizarse muchísimo el tiempo para hacer todo lo que quiero. Muy bien. Bueno, pues ya tomo nota, vosotros y vosotras también. Darte las gracias una vez más, Olivia, y gracias de nuevo a vosotros y a vosotras por habernos escuchado. Creo que ahora viene Antonio y nos vamos enseguida a tomar algo y a comentar todo esto. Gracias. Muchísimas gracias.